En el antiguo Japón, dos clanes tienen una rivalidad que lleva aproximadamente unos 400 años. Sus nombres son Iga y Koga. Estos clanes se encuentran en lugares remotos, alejados del resto de la población, y pasan sus días entrenando y aprendiendo misteriosas técnicas de combate. Por esta razón, un tal Hattori Hanzo los obliga a que hagan un pacto de paz, ya que alguien podría contratarlos y usarlos para provocar una guerra. Un día se encuentran en un bosque Genosuke y Oboro. Ellos se enamoran, pero tienen una relación prohibida, ya que ellos serán los próximos líderes de los dos clanes rivales. Unos días más tarde, el emperador cita a los líderes actuales de ambos clanes para que hagan una demostración de las misteriosas técnicas que aprendieron a lo largo de los años. Tras finalizar, uno de los asistentes del emperador les da la noticia de que el pacto de paz dejará de existir y que a partir de ahora, cada uno deberá reunir a sus 5 mejores guerreros para batirse a duelo, y el ganador determinará el siguiente shogun. Tras escuchar esto, ambos líderes vuelven a sus respectivas aldeas a seleccionar a los 5 mejores guerreros. Cada uno cuenta con habilidades mortales. Muroga Hyoma, Chikuma Koshiro, Kagero, Kisaragi Saemon, Yakushiji Tenzen, Yashamaru, Minonenki, Hotarubi. Entre los ninjas elegidos también se encuentran Genosuke y Oboro, quienes saben que llegará el día en el que deban luchar a pesar de que se aman. Después de haber hecho la selección, los líderes deben enfrentarse, así que luchan y ambos mueren. Genosuke no está de acuerdo con la idea de que ambos clanes combatan entre sí. Es por eso que decide ir a hablar personalmente con el emperador. Los otros 4 guerreros elegidos no están de acuerdo con esta idea, ya que todos ellos nacieron solo para luchar y no conocen otra forma de vivir. Pero aún así, lo acompañan ya que saben que tarde o temprano se cruzarán con los rivales. Al llegar a un bosque, Hyoma usa un dispositivo que le sirve para poder detectar la ubicación del enemigo. Y al usarlo, le avisa a los demás de que ya están cerca. En ese instante, son atacados rápidamente por Nenki. Todos logran esquivar el ataque y luego de eso se dispersan por el bosque. Kojiro, del clan Koga, es atacado por Yashamaru. Kojiro se especializa en el lanzamiento de agujas y Yashamaru puede usar las mangas de su ropa como arma. Ambos demuestran ser muy habilidosos en el combate, pero Kojiro termina siendo el ganador. En otra parte del bosque, Nenki lucha contra Saemon. Nenki tiene un estilo de lucha que se asemeja al de una bestia. Por otra parte, Saemon es una misteriosa persona que puede desaparecer y además puede tomar la apariencia de cualquiera que él toque. Nenki no logra asestar ni un golpe. De repente aparece en el medio del combate Kagero, del clan Koga. Nenki se distrae con su belleza y se acerca a ella, pero Kagero posee veneno dentro de su cuerpo y puede matar a quien sea con solo besarlo. Luego, Saemon encuentra el cuerpo de Yashamaru y toma su apariencia, lo que le va a permitir infiltrarse entre sus enemigos. Esto deja al clan Iga con 3 ninjas, mientras que los 5 de Koga aún viven. Mientras tanto, Hyoma, que puede saber la ubicación del enemigo, encuentra a los 3 ninjas restantes de Iga. Uno de ellos es Tenzen, y al estar distraído es un objetivo fácil. Entonces Hyoma aprovecha y lo ataca por la espalda y lo mata.
Después de haber hecho esto, se dirige a atacar a las dos restantes, pero Hotarubi usa su técnica especial, haciendo que una gran cantidad de insectos rodee a Hyoma. Entonces Tensen, quien se dice que es inmortal, se levanta del suelo y asesina a Hyoma. Al día siguiente, Saemon, quien aún posee la apariencia de Yashamaru, viaja junto a los ninjas del clan Iga sin que estos sospechen de nada. Al llegar a un pueblo, son atacados por las agujas de Kojiro, pero todos los ataques son bloqueados por Tensen. Saemon aprovecha la situación que creó su compañero e intenta matar a Oboro, pero no lo logra y muere a manos de Tensen. Kojiro le lanza unas agujas a Oboro, pero Hotarubi la defiende y recibe el ataque en su lugar y muere. Kojiro decide escapar a caballo y Oboro lo persigue. Al alcanzarlo, ella no duda en usar su técnica mortal, la cual consiste en destruir todos los huesos y órganos de su víctima con tan solo usar su mirada. Luego de la eliminación de Kojiro, solo quedan 2 ninjas de cada clan. Durante la noche se enfrentan Tensen y Kagero. Tensen logra matarla con un solo ataque, pero quien se creía inmortal, muere a causa de su veneno. Genosuke la ve morir y al intentar socorrerla es atacado por un grupo de ninjas enviados por el emperador, ya que su verdadero objetivo es eliminar por completo a los 2 clanes. Él logra vencerlo fácilmente, usando su técnica que le permite ver todos los movimientos en cámara lenta, haciendo que pueda esquivar cualquier ataque. Solo queda un sobreviviente de cada bando, y al encontrarse, Genosuke deja que su amada Oboro lo mate, para que ella pueda sobrevivir. Oboro, al ser la única sobreviviente, va a ver al emperador para darle la noticia. Al encontrarse con él, le pide que detenga el ataque a las aldeas de ambos clanes. A lo que el emperador le responde que no puede haber paz mientras existan ninjas con técnicas tan peligrosas. Al escuchar esto, ella decide cegarse a sí misma para demostrar que ya no va a ser una amenaza. El emperador, al ver ese acto de determinación, confía en Oboro y ordena que se detenga el ataque a las aldeas. Por orden de Ieyasu, ambos pueblos evitaron su destrucción y vivieron durante los siguientes 260 años bajo el mandato Tokugawa. Según dicen, aún viven en el presente personas que heredaron su sangre. Lanzada en el 2005, dirigida por Shimoyama Ten y protagonizada por 2 grandes actores del cine japonés, Nakama Yukie como Boro y Odagiri Chou como Genosuke, basada en la historia de Koga Ninja Scrolls, escrita por Yamada Futaro en los años 50. Esta historia dio pie a varios mangas, entre ellos al manga y anime Basilisk de Koga Ninja Scrolls. La película cuenta con una trama no muy compleja, pero que sumado al plus que le da la historia romántica entre Oboro y Genosuke, le da ese toque de originalidad. El film no se enfoca mucho en este asunto, y hubiera estado muy bueno que se profundice en esta historia de amor, ya que todo pasa muy rápidamente hasta el momento en el que comienza el combate y la guerra entre estos 2 bandos. Los personajes son espectaculares, desde sus personalidades y habilidades en combate. Otro punto a destacar son los vestuarios y maquillajes, todo muy bien cuidado. La música en este tipo de películas de este género, siento que carecen de melodías tradicionales, que a mi gusto van a ambientar mejor cada escena. Los paisajes y sus colores son hermosos, las edificaciones y todos los escenarios en donde transcurre cada escena te hacen sentir todo muy real, transportándote a esa época. 2 puntos que creo negativos es la duración, que creo que se quedaron un poco cortos. Y el otro es el tema del CGI, ya que falla en varias escenas. Es una película súper interesante que arranca con todo y desde un comienzo te logra atrapar.
Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.